Hace años, cuando estaba en mi adolescencia y compartía con algunos amigos, recuerdo que a veces se daba el tema de los fantasmas y de las cosas de terror. Tal vez es algo propio de los jóvenes esa curiosidad por esos temas. Veíamos algún video o algo así y al final solo terminábamos asustándonos entre nosotros y riéndonos. Muchas de esas conversaciones definitivamente no tenían ningún sentido, pero lo interesante de este tema es que ese tema nos llevaba a otro y a otro, y al final por alguna razón terminábamos hablando de algo que sí es mucho más importante y es de Dios. Cuando eso pasaba, la gran mayoría aceptábamos finalmente que sí era necesario estar con Dios, pero al tratar de responder a la pregunta, entonces, ¿cómo voy a estar con Dios? Venía el tema de la Biblia y venía también el tema de la iglesia. Y entonces ahí ya las cosas cambiaban y ya todos nos hacíamos un poco más reacios y decíamos o afirmábamos cosas como yo creo en Dios a mi manera. No es necesario estar en una iglesia para estar con Dios. Dios no es religión, sino relación. Y tengo que aceptar que yo mismo decía estas cosas antes de conocer al Señor. En mi ignorancia pensaba que la iglesia simplemente era innecesaria. Solo bastaba Dios y yo, no Biblia y no iglesia. ¿Alguna vez usted ha dicho algo así? ¿Ha afirmado que se puede tener una relación completa con Dios sin la iglesia? Y si no es así, y por el contrario usted tiene toda la seguridad acerca del rol de la iglesia, entonces déjeme también preguntarle cuáles son las evidencias de una iglesia correcta o de la iglesia que ha recibido el Espíritu Santo según las Escrituras. Estas son las dos preguntas que responderemos hoy y veremos cuál es el papel de la iglesia, pero sobre todo, cuáles son las evidencias de la iglesia que ha recibido el Espíritu Santo. Y asimismo he titulado este sermón, Evidencias de la iglesia que ha recibido el Espíritu Santo. Así que hermanos, por favor acompáñenme a Hechos, capítulo 2, y leeremos desde el verso 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Dice la palabra del Señor, si ya lo tiene allí puede decir amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. He enumerado al menos 17 evidencias en este pasaje de una iglesia que ha recibido el Espíritu Santo. Así que si puede tomar nota, lo invito a que tome nota de estas 17 evidencias y procuraremos estar tocando cada una a lo largo de este sermón. La primera es recibir la palabra, verso 41. Verso 42, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Más adelante, tener comunión unos con otros. Celebrar la cena del Señor. Orar públicamente. Orar juntos. Temor. Tener temor. Maravillas. Estar juntos. Coincidir en todas las cosas. Suplir a los más necesitados de la iglesia. Asistir al templo. Comer juntos. Ser sencillos. Ser alegres. Alabar a Dios, ser un solo pueblo y finalmente
promover que el Señor añada cada día a los que han de ser salvos. Hoy continuaremos con la segunda predicación de esta serie llamada Una Iglesia Viva, pero antes, para comprender correctamente este pasaje de hoy, es necesario no olvidar lo que ha venido ocurriendo desde el capítulo 1 y que veíamos ya hace 8 días. Así como tampoco debemos perder de vista el contexto general e histórico sobre el cual fue escrito el libro de Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, es importante decir que es Lucas, el autor humano del libro inspirado por Dios, y ha escrito Hechos como una segunda parte o como un segundo tratado, siendo el primer libro evidentemente el Evangelio de Lucas, y Hechos es finalmente la continuación o el segundo tratado, la continuación del Evangelio. Así que el Evangelio de Lucas y Hechos están directamente conectados y lo ha hecho intencionalmente así Lucas de esta manera para mostrar en primer lugar a la iglesia, pero también a un hombre llamado Teófilo, los hechos de Jesucristo y los hechos de la iglesia o de los apóstoles. Así que acompáñenme por favor a ver Hechos, capítulo 1, verso 1 y 2. Hechos 1, 1 y 2. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que Lucas, quien era médico y compañero de viaje del apóstol Pablo, se dio a la tarea de diligenciar los hechos de la iglesia, las evidencias de la iglesia. Hechos es pues la evidencia de una gran profundidad de la iglesia, pero también es la evidencia histórica acerca de sus primeros años. Y ha sido explicado, como dije anteriormente, a un hombre romano llamado Teófilo, que era un cristiano deseoso de conocer el Evangelio y la iglesia. Asimismo, quiso conocer en primer lugar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero también, como dije, la obra del Espíritu Santo en aquellos que lo seguían. Bien dicho esto, recordemos pues también lo que Hechos nos ha mostrado y veíamos hace 8 días. Entonces lo he dividido como unos pequeños momentos para que usted comprenda cómo ha ido el recorrido del libro. En primer lugar, dice que tras la resurrección, en el capítulo 1, Jesús mora con los apóstoles y promete que no les dejará. Como un segundo momento, Él asciende y también una promesa de regreso, de que regresará, de que Jesús regresará. Un tercer momento es la elección de Matías por parte de los apóstoles en reemplazo de Judas. En un cuarto momento es la venida del Espíritu Santo en la antigua fiesta de Pentecostés en forma de lenguas de fuego. En un quinto momento es el discurso de Pedro tras las acusaciones de que ellos estaban borrachos. Y como al oír esto, Pedro lo que hace es exhortarles y hablarles de lo que hizo el Señor, su obra en la cruz y su pecado. A lo que ellos se compungieron de corazón y preguntaron, ¿qué haremos? Capítulo 2, verso 37. Por favor, acompáñeme. Hechos 2, 37. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y otro momento en el que Pedro les responde, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el verso 41, que es finalmente el pasaje, el fragmento que vamos a estudiar hoy, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ese día 3,000 personas. Así que habiendo dicho esto, he dividido este sermón en 3 partes. El primer punto, evidencias del nuevo pacto, que es el verso 41.
El segundo punto, evidencias de recibir la palabra. Y el tercer punto, evidencias del temor. En primer lugar, evidencias del nuevo pacto. Verso 41, lo volveré a leer. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Porque la Biblia narra que fueron añadidas 3,000 personas. ¿Es acaso este un número aleatorio? Creo firmemente que no, y que en realidad este pequeño detalle nos revela algo muy profundo y especial para entender los pasajes posteriores y las evidencias del nuevo pacto en contraste con el antiguo pacto. Así que por favor acompáñeme a Éxodo 32, verso 24. Éxodo 32, 24. Dice en el contexto del becerro de oro, dice Aarón, y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza de entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano. Escuchen muy bien este detalle, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en ese día como 3,000 hombres. Hermanos, recordemos que lo que estaban haciendo la iglesia finalmente era, en ese momento lo que estaban conmemorando era la antigua fiesta de Pentecostés. Y la antigua fiesta de Pentecostés no era otra cosa que la entrega de la ley en forma de tablas de piedra, pero también en forma de fuego que caía sobre el monte Sinaí. Así que vamos a ver un poco esa diferencia. En el contexto de la idolatría al becerro de oro, este versículo específico narra cómo en Pentecostés, después de que Israel recibiera la ley y pudiera ver la presencia misma de Dios en forma de fuego y viento recio, y esto está en Éxodo 19 y 20, fueron después reducidas 3,000 personas. Y es que aunque aparentemente el pueblo respondiera bien al principio, su obediencia no duró más de 40 días. Pues en un momento de queja demuestran no haber recibido la palabra, desfallecen, escúcheme muy bien, no haber recibido la palabra, desfallecen de la doctrina de Moisés, discuten entre sí y fabrican un becerro de oro que después va a terminar como en la muerte de 3,000 personas a mano de la tribu de Leví como juicio. Así que como dije anteriormente, esto ocurre después de la inauguración de la fiesta de Pentecostés. Así que en el Antiguo Testamento cae la presencia de Dios como fuego, como humo, como truenos, como sonidos de trompeta, pero ¿cae dónde? Cae sobre el monte. Mientras que en el nuevo pacto cae como fuego, como viento impetuoso, pero ¿cae dónde? Sobre los creyentes. El monte es sagrado, se hace sagrado en ese momento, pero también se hace intocable. Porque dice que Israel no podía acercarse al monte porque de lo contrario moría. Pero en el nuevo pacto cae sobre los creyentes, pero además cae en un lugar. Y ese lugar es la casa, el aposento alto. Así que es accesible a los creyentes. En el Antiguo Testamento, Dios entrega la ley en tablas de piedra. Pero en el Nuevo, al caer el Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Es escrito en el corazón de los creyentes por el Espíritu Santo.
En el Antiguo Testamento hay un mediador. Ese mediador es Moisés, el que es el quien baja del monte y entrega las tablas de la ley. Pero en este caso es Pedro y los discípulos quienes, llenos del Espíritu Santo, hablan y proclaman la palabra al pueblo. En el Antiguo Testamento, Éxodo 19:5 dice: Dios mismo, si obedecen serán mi pueblo. Pero en el Nuevo, lo que dice el Señor a través de Pedro es: arrepiéntanse y sean bautizados. Así que en el Antiguo Testamento, la respuesta a la inauguración de Pentecostés es idolatría, infidelidad, conflicto, muerte, ruptura. Pero en el Nuevo hay fidelidad, hay arrepentimiento, hay establecimiento de la iglesia, hay unidad y todas las demás cosas que vimos al principio. En el Antiguo Testamento mueren 3.000 hombres por espada, pero en el Nuevo son añadidos 3.000 hombres a la iglesia. En el Antiguo Testamento la ley trae consigo condenación, pero en el Nuevo trae espíritu y trae vida. Así que en el Antiguo Testamento, la entrega de la ley fue un evento que trajo lastimosamente consigo muerte, y en el Nuevo trae vida y restauración. Es por eso que Lucas usa este número exacto para mostrar cómo donde la ley anteriormente en la misma fiesta había traído juicio, ahora en Cristo hay perdón, vida y vida. Todo esto como evidencia de que la gloria de Dios había descendido en su Santo Espíritu sobre los creyentes. Así que esto me da paso para iniciar entonces cuáles son esas diferencias. Pero también quiero evidenciar qué es lo que nos diferenció o qué es lo que nos diferencia a la iglesia de ese antiguo pacto. Es Cristo. Porque Cristo es el que hace descender el Espíritu Santo. Porque podríamos preguntarnos entonces por qué simplemente no descendió el Espíritu Santo y ellos dieron como resultado lo que dio la iglesia en el Nuevo Testamento. Porque no estaba Cristo. Cristo es el que deja el Espíritu Santo. Así que cuando el Señor dice, les dejaré un consolador, no está diciendo solamente es que me voy, sino está diciendo es que ahora es el cumplimiento y ahora desciende el Espíritu Santo. Y Él es el que los santifica y Él es el que los guía. Y todas las demás cosas que seguiremos viendo. Así que esto me ayuda a iniciar con el segundo punto. Evidencias de la palabra. Acompáñeme por favor al versículo 42. Recuerde que estamos en Hechos 2 y acompáñeme al versículo 42. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recuerde nuestra pregunta inicial. ¿Cuáles son las evidencias de una iglesia que ha recibido el Espíritu Santo? Y definitivamente el primero, en el verso anterior, en el 41, es haber recibido la palabra. Pero también en el 42 dice que perseveraban en la doctrina. Así que recibir la palabra está también relacionado o tiene como consecuencia perseverar en la doctrina, en la enseñanza. Pero no en la doctrina de cualquiera, sino en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles, manifestada en la Escritura. Me explico. El uso de la Escritura en sí misma no es la evidencia única del Espíritu Santo. Pues lo es también, según el pasaje y según la Escritura misma, la perseverancia en la doctrina apostólica. Segunda de Pedro 3, verso 16. Segunda de Pedro 3, verso 16, dice que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Así que torcer el texto significa sacarlo de contexto para que diga lo que uno quiere que diga. Usar la palabra en sí misma no es garantía
de que el Espíritu Santo mora en una iglesia. Lo que sí va a ser garantía inmediatamente después es que persevera en la doctrina apostólica. Entonces usted dirá, ok, entonces la escritura y la doctrina apostólica son dos cosas distintas. No, porque la escritura contiene la doctrina apostólica. Segunda de Timoteo 4, verso 3 al 4. Si quiere puede acompañarme ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Así que puedo usar la escritura, pero puedo usarla sin el entendimiento de la doctrina apostólica. Es por eso que la iglesia da como también resultado del Espíritu Santo la perseverancia en la doctrina. Hoy en día, para algunas personas, esta palabra tiene cierta connotación negativa, la palabra doctrina. Incluso es muy usada en contextos no cristianos y también tristemente cristianos como sinónimo de opresión y no de liberación. Dicen, es que tú estás adoctrinado. ¿Se han escuchado? ¿Pero por qué? Porque de cierta manera esta palabra implica de una manera clara que esa doctrina es la verdad y es una verdad inamovible. Esta palabra traduce enseñanza, pero no es una enseñanza normal, es una enseñanza con E mayúscula. Es la enseñanza. Doctrina, en este caso, comparte la misma raíz con la palabra doctor, por ejemplo, o con la palabra docente. Es decir, que no se trata de una opinión, sino de una enseñanza magistral y certera que muchas veces rompe muchas concepciones. Es por eso que la palabra doctrina no es tan querida. Pero dice que es no solamente doctrina, dice que es la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Así que, ¿qué es apóstol sino aquel que ha sido enviado por el Señor? Es importante recalcar esto, pues la función principal de los apóstoles para el momento antes de recibir el Espíritu Santo no era específicamente la de doctor, por decirlo de alguna manera, o la de enseñanza plenamente, porque evidentemente quien estaba enseñando era el Señor, era el Maestro. Pero cuando ellos reciben el Espíritu Santo, reciben también la autoridad para enseñar en nombre de Él, enseñando la doctrina apostólica, que no es otra que la doctrina del Señor. Así que qué gran responsabilidad, pero también qué gran autoridad ha derramado el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Hoy en día existen muchas personas que usan la Biblia, pero no la enseñan conforme a la doctrina apostólica, que ya ha sido cerrada completamente hasta el apóstol Pablo, porque ya la revelación es plena. Pues si bien apóstol significa enviado, se refiere a los 12. Así que apóstol es un título de autoridad para enseñar directamente en nombre de Dios. Es por eso que ninguno aquí ni en ningún lugar puede pretender hoy llamarse apóstol. Pues sencillamente no está entre los 12 y no tiene la autoridad. Acompáñeme por favor a segunda de Juan 1, verso 10. Y allí el apóstol Juan mismo dice, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 10. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué doctrina? La que está enseñando Juan. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Así que la sana doctrina, que es una palabra muy usada, no es otra que la doctrina apostólica, que el Señor Jesucristo ha puesto sobre sus apóstoles. Pero no se queda ahí el pasaje y vamos a continuar. Porque de lo contrario,
Podríamos hasta ahí ser un seminario, una academia, pero hasta ahora no una iglesia. Así que en palabras del texto y en palabras de C.S. Lewis, en el libro Mero Cristianismo, dice que la doctrina es como un mapa antes de ir al océano. Si te quedas mirando el mapa en tu habitación, no es lo mismo que ir al mar y sentir las olas y sentir el viento. Sin embargo, si quieres cruzar el océano y llegas a algún lugar y quieres llegar a algún lugar, el mapa es indispensable. Porque la pura experiencia sin la dirección puede llevar a perderte. Y por supuesto, en la vida cristiana, aquello significa mucho, pero también no solamente en la vida personal, sino en la vida de la iglesia. Así que el texto continúa, el pasaje continúa, verso 42, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Hermanos, comunión no es saludarse. En griego, la palabra es koinonía, implica una participación mutua. Es como un pegamento que une a la iglesia y es el pegamento que une en el pasaje a gente de todo pueblo y gente de toda nación en una sola cosa, y es en Cristo. Así que la comunión no es simplemente el saludo respetuoso de un hermano a otro, sino que la comunión es ese pegamento que une a la iglesia. Hombres y mujeres de distintas regiones, de distintos lugares, en una sola familia. Así que imagínate una familia que no se conoce o que solo se saluda. ¿Sería unida? Probablemente no. Sería extraño decirle incluso que es una familia. Así que estamos unidos, tenemos comunión, pero tenemos comunión ¿por qué? Porque en primer lugar tenemos comunión con el mismo Señor Jesús, compartimos un mismo Señor, compartimos un mismo amor, compartimos un mismo deseo de adorarlo, compartimos el mismo trabajo de vivir por Él, compartimos el mismo gozo de comunicar su evangelio, compartimos muchas veces las mismas batallas o las mismas victorias, de la misma manera que lo hace una familia. Pero el texto continúa en el partimiento del pan, y el partimiento del pan no se refiere a la comida común, pues más adelante vamos a ver que nombra que también comían. Pero aquí el partimiento del pan implica otra cosa y no es más que Cristo mismo. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 22, verso 19. Lucas 22, verso 19. Y dice el Señor, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Así que se refiere a la señal de la cena misma, pero también a algo muy importante, y quiero que me escuchen muy bien, iglesia, a la congregación de la iglesia. Y no cualquier día. ¿Por qué? Porque Hechos 20, por favor si puede acompañarme ahí, Hechos 20, verso 7, dice el primer día de la semana, es decir, después del sábado, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Así que hermanos, esto es una exhortación. Pues una evidencia de que la iglesia ha recibido el Espíritu Santo es que se congrega. Y que se congrega el domingo. Otra evidencia, y va a continuar, es la oración. Sin embargo, dice que perseveraban en el partimiento y en las oraciones. No dice oración individual como sí lo dice en otras partes de la Escritura, sino dice en las oraciones. ¿Qué significa esto? Que la oración, por supuesto que es la respiración constante y personal de la vida cristiana, pero también lo es colectivamente.
Las oraciones de uno deberían ser también las oraciones de todos y viceversa. Acompáñeme a Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios 6, 18 dice la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que esto es la evidencia de que la palabra ha sido recibida, de que la doctrina apostólica ha sido recibida, de que la iglesia se congrega, de que la iglesia ora, pero también hay otras evidencias. Y vamos a continuar, verso 43 al 47. Dice: y sobrevino, verso 43, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Recuerda el ejemplo de Israel en el monte Sinaí? Cuando Israel se detuvo al pie del monte en Éxodo 20, ellos experimentaron temor. Es más, dice que experimentaron tanto temor que dijeron a Moisés: acércate tú, nosotros no queremos, tenemos miedo. Así que este evento había tenido temor, pero era un temor aterrador. ¿Sí? Dice el pueblo de Israel a Moisés: habla tú con nosotros, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así que este temor es natural, pero también es un temor o un terror que causa distancia. El resultado es desolador. Pocos días después de sentir ese miedo paralizante, ya estaban adorando a un becerro de oro. ¿Por qué? Porque el miedo solo impresiona los sentidos, pero no rinde el corazón, no produce obediencia. Es decir, que el venir y sentir emoción y sentir terror y sentir reverencia ante Dios está bien, pero no es la única evidencia. Porque el pueblo de Israel sintió lo mismo, entonces podríamos decir que somos lo mismo. Pero lo que siente distintamente la iglesia en hechos es un temor, pero es un temor que en lugar de retroceder, santifica, une y da evidencias. Este temor ya no es únicamente el miedo al castigo, sino el asombro de la proximidad. Es el sentimiento de quien navega el océano. Recuerde el ejemplo de Lewis. Es el sentimiento de quien navega el océano, pero se da cuenta de que el agua es profunda y poderosa, pero no se devuelve. Así que se da cuenta que el agua, que es poderosa, sostiene el barco, se maravilla, pero solo motiva a ir más adentro. Ese es el temor que sintió la iglesia y no el que sintió Israel. Así que sigue mar adentro. Pero el texto continúa. Dice que se hacían maravillas y señales. Este ha sido tal vez el punto neurálgico a través de la historia en este pasaje. Pues algunos interpretan que todos los domingos la iglesia debe experimentar sensaciones extrañas, o de lo contrario no está el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando miramos bien el pasaje, encontramos que estas maravillas eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Este detalle nos muestra que si bien la iglesia no son solamente los apóstoles y las señales estuvieron en ellos y estuvieron puestas por Dios pero también estuvo puesta por Dios de manera ordenada a ellos, con el fin de evidenciar ¿qué? Su autoridad, que era lo que veíamos anteriormente. Dios les permite, como veremos incluso en el capítulo después, como en Hechos 3, en la sanación del cojo, como Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor. Pero sé lo que está pensando. Entonces, ¿esto quiere decir que hoy no ocurren milagros? No exactamente, porque vamos a ver que en varias ocasiones Dios operó de la misma manera con los antiguos profetas. Me explico.
Moisés abriendo el mar rojo para evidenciar, ¿qué cosa? El poder de Dios. Pero no quiere decir, y póngame mucha atención, no quiere decir que cada 8 días se abriera el mar rojo. No quiere decir que cada 8 días Moisés abría el mar rojo. Y si no, entonces Dios no estaba con él. O Dios no estaba con su pueblo. Siguen ocurriendo señales y milagros. Y yo mismo he podido ver, para la gloria de Dios, la sanación física de muchas personas con pronósticos médicos terribles. Y sé que usted también. Pero ¿sabe cuál es el milagro? El milagro más grande no es ese. El milagro más grande es que un corazón como el suyo y como el mío haya sido transformado por su palabra. Ese es el milagro más grande, pero parece ser también la evidencia que menos les importa a muchos. Aquella señal parece no ser tan grande, pero aquella señal sí es grande y prevalece y ocurre diariamente por el Espíritu Santo. Así que no busquemos las señales emocionales grandiosas que pueden ocurrir en la voluntad de Dios, pero no busquemos eso para mantener nuestra fe. Seamos más bien transformados por su palabra, pero tampoco neguemos que el Señor actúa extraordinariamente según su voluntad. Como el pasaje continúa, y me encanta porque lo hace mostrando que las evidencias del Espíritu Santo no son solamente aquellas maravillas y señales. No lo quita, pero también agrega algo más. Y estas son evidencias materiales, cotidianas y comunes. Dice, todos los que habían creído, verso 44 en adelante, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En primer lugar dice que estaban juntos, que estaban unánimes. El texto subraya la unidad como propósito mismo. No solo estaban en el mismo lugar, sino que estaban juntos y unánimes. Porque tenían un mismo sentir en lo que habían creído y tenían en común todas las cosas. Después hace énfasis en la entrega de bienes, y este también es un punto neurálgico que se ha usado tal vez de manera incorrecta, pero vamos a ver históricamente qué nos evidencia. Históricamente, ¿qué pasaba? Muchos de los creyentes nuevos eran peregrinos que se quedaron en Jerusalén para aprender. Iban en un primer momento para ir y devolverse. Pero al recibir el Santo Espíritu de Dios, van, reciben y no se quieren ir. Así que ellos perdieron sus empleos, perdieron muchas de las cosas que tenían por seguir al Señor. Pero también los perdieron los que ya estaban en Jerusalén, porque ellos al seguir al Señor fueron rechazados por muchos, fueron desempleados, fueron quitados de puestos, fueron segregados completamente, así que no quedaba otra opción que vender todas las cosas que tenían, pero con un solo fin, y es seguir escuchando la palabra del Señor. Así que esto va a cambiar en la medida que la iglesia va teniendo la posibilidad de asentarse, de ubicarse, pero esto no significa que una evidencia del Espíritu Santo sea en sí mismo un sistema político comunista, como mucha gente lo quiere hacer ver. O que si tú no vendes todo lo que tienes, entonces el Espíritu Santo no está contigo. Sino que es una respuesta voluntaria de amor y es una respuesta también logística, racional ante una verdad que estaba ocurriendo. Y era que no tenían a dónde más ir. Así que en el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, no describe una liquidación de la iglesia, sino una respuesta logística de amor a una crisis económica de persecución y una necesidad de hospitalidad. La mayoría de los que vendían eran residentes locales de Jerusalén que ya se habían convertido. Y más adelante vamos a ver en Hechos capítulo 4
un hombre que lo hace y él se llama Bernabé. Y dice que él empezó a vender terrenos y bienes para alimentar y hospedar a una enorme población flotante. ¿Cuántos eran? 3.000 y más, porque el Señor seguía añadiendo. Así que convertirse al cristianismo en esta Jerusalén no era un movimiento político comunista, sino más bien era una solución inmediata ante un problema que estaba ocurriendo. Pero después el apóstol Pablo va a decir que estas iglesias deben ya organizarse de una manera y que cada uno dé según había prosperado para el sostenimiento de otras iglesias. Se organiza esa forma de guiar a la iglesia, digámoslo, financieramente. Verso 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Bien, aquí ocurre algo. La iglesia se está reuniendo en las casas, pero no solo en las casas. Se está reuniendo en el templo. El templo era un lugar público. Es decir, que la iglesia tiene un equilibrio perfecto, pues el templo es el testimonio público y las casas el momento para la intimidad fraternal. Este detalle también nos indica algo interesante, pues este pasaje muestra cómo a partir del deseo del Espíritu Santo y de los creyentes para congregarse juntos, íntima y públicamente, el Señor hacía después algo y añadía a los que habían de ser salvos. Así que es importante, hermanos, no olvidar que el Señor no añade a los salvos simplemente de una manera que no es visible. La iglesia debe ser visible y lo fue desde el principio, cuando salían al templo aún habiendo perdido sus trabajos, aún habiendo ocurrido muchas cosas, y ellos seguían y eso daba testimonio, y dice que ellos veían el testimonio y también por eso se acercaban. Así que es importante porque en los primeros meses de la iglesia la ayuda era total, pero también el testimonio era total. Y cuando ya entonces la iglesia se amplía a Antioquía, Éfeso, Corinto, entonces ya el modelo cambia. Primera de Corintios 16 Primera de Corintios capítulo 16 verso 2. Por favor, si puede acompañarme allí. Pablo, como dije anteriormente, instruye a las iglesias para apartar algo de dinero cada domingo según Dios les hubiera prosperado. Ya no era vender una casa cada vez que alguien tenía hambre, sino era crear un fondo común. Pero continúa, no se queda solamente ahí. Dice que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. La iglesia es un ser vivo. La iglesia no es un concepto. La iglesia no es meramente un concepto doctrinal o teológico. La iglesia es viva, son personas, somos personas. Así que alabar a Dios implica esa emoción de la iglesia. La iglesia alaba porque la iglesia siente. Así que también dice que alababan a Dios, pero lo hacían de una manera. Y va a continuar, porque eran sencillos, porque eran alegres. Así que la alabanza de Dios sí puede tener emoción, porque debe tener emoción, porque tenemos emoción. Y estamos vivos, somos una iglesia viva. Pero aquello no implica que no seamos sencillos. Así que la iglesia debe buscar, sí alabar emocionalmente, pero también debe buscar la sencillez, manifestada en su culto, manifestada en cómo habla, manifestada en todas las cosas. Debemos ser sencillos, porque esto no es una opción. No le estoy diciendo sea sencillo y escúcheme pronto opcionalmente. Es porque eso es una evidencia del Espíritu Santo. Una iglesia que no es sencilla es una iglesia que no ha recibido completamente el Espíritu Santo. Pero también dice que es alegre. La iglesia debe ser alegre.
¿Por qué alegre? Porque muchas veces en la Escritura la palabra habla del gozo, de la alegría, del regocijo de los creyentes. Así que la iglesia, como dije anteriormente, no puede ser un concepto. La iglesia siente, la iglesia es sencilla, la iglesia es alegre y la iglesia es alaba, y la iglesia alaba al Señor. Su estilo de vida era genuino y el de nosotros debe serlo, porque el mismo espíritu que actuó en Pentecostés es el mismo espíritu que hoy mora con nosotros. Así que no es válido decir eso, ok, eso ocurrió, pero ya hoy puede ser diferente, porque el Espíritu de Dios no cambia. Y el Espíritu de Dios es el mismo hoy y siempre hasta la eternidad. Así que el Espíritu de Dios que moraba con los creyentes en Pentecostés es el mismo Espíritu que ya mora en la iglesia, no por sus obras, sino por ¿quién? Por Cristo, que ha entregado su Espíritu. Así que, hermanos, voy a dar una serie de aplicaciones, pero estas aplicaciones van a ser más preguntas, que quiero que usted genuinamente las medite. Recibir la palabra de Dios es recibir también su bautismo, una nueva vida, un nuevo hombre. Si tú no eres un nuevo hombre, ¿has recibido completamente su palabra? Permanecer en la doctrina de los apóstoles es permanecer en Cristo. ¿Son tus doctrinas bíblicas? La comunión es evidencia de un pueblo que ha sido redimido y que quiere congregarse. Así que es tu carácter el de querer congregarse, el de haber sido redimido, o para ti la iglesia es algo que de pronto voy, de pronto no voy. Parte del carácter de una persona que ha sido redimida es el gozo de reunirse cada día del Señor. El pan es sinónimo de congregación, pero ¿es la congregación parte esencial de tu vida? La oración es sinónimo de unidad, pero ¿solo oras por ti mismo? El egoísmo material es señal de egoísmo, evidentemente, pero también de materialismo. ¿Solo deseas alimentarte tú o también quieres alimentar a la iglesia con los dones que el Espíritu Santo te ha dado? La sencillez es señal de amor. Así que ¿buscas tú jactarte o imponerte sobre otros? La alabanza es señal de emoción. ¿Comprendes que la iglesia es un cuerpo que siente? El crecimiento es en dependencia de Dios, pero ¿estamos listos como iglesia para que Dios añada a los que han de ser salvos? Porque si no, ¿qué papel cumple la iglesia? Somos la iglesia de la que muchos, como en el ejemplo, como mis amigos y como lo era yo mismo, huyen porque quieren conocer a Dios, pero no quieren saber nada de la iglesia. Así que somos la iglesia de los que huyen, de los que la gente huye. ¿O somos la iglesia que da testimonio? ¿Somos un puente o somos una piedra para aquellos que quieren conocer al Señor y no lo han hecho? Y al final sí se cumple lo que ellos decían, porque si estas evidencias no están, entonces la iglesia es, como decía en un principio, algo innecesario. Hemos recibido el temor, hemos recibido la palabra, pero no evidenciamos muchas veces los frutos. No evidenciamos la doctrina, no evidenciamos la comunión, no evidenciamos la congregación, no evidenciamos la oración o la unión, no evidenciamos el desinterés material o la evidencia pública o la sencillez o la alegría. Porque de lo contrario puede que tú hayas recibido la palabra como lo hizo el pueblo de Israel, pero a los 40 días estás haciendo un becerro de oro.
Y por último, esto hace algo que el Señor actúe y añada a los que han de ser salvos. Así que este sermón no es solamente algo que digo para la gente que está afuera, sino es algo que digo para nosotros, los que estamos aquí adentro. Yo acepto delante de ustedes que no he cumplido todo esto y le pido a Dios y a ustedes que me ayuden a hacerlo. Y oro por ustedes también para que ustedes puedan hacerlo, para que nos arrepintamos y vivamos como la iglesia que muestra evidencias del Espíritu Santo. Oremos. Oh Señor Todopoderoso, Padre, bendito eres tú, Señor, siempre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra hay verdad, Señor. Oh Dios, perdónanos porque muchas veces hemos pasado por este pasaje, Señor, pero pocas veces, Señor, nos hemos detenido a vernos, Señor, a nosotros mismos ahí, Padre. Guíanos, Señor. Guíanos porque ya no somos como el pueblo de Israel, Señor, que ha recibido la ley, pero esa ley los ha ajuiciado, Señor, sino que ahora te tenemos a ti, Jesucristo, a ti, oh Señor, por quien ahora hemos recibido el Espíritu Santo. Guía, oh Señor, a esta iglesia, guíanos a todos nosotros. Padre, rompe, Señor, todo lo que pueda impedir que tú seas exaltado como debes ser exaltado, que tú seas glorificado como debes ser glorificado, Señor. Que no nos dé pereza, Señor, acercarnos a tu palabra, que no nos dé pereza, Señor, muchas veces acercarnos a tu doctrina, a la doctrina apostólica, Señor, a la doctrina de Cristo. Que no nos dé pereza, Señor, congregarnos, que no nos dé pereza, Señor, tener comunión con los hermanos, Padre. Somos una familia, Señor, y tú eres el Padre. Somos una familia, Señor, y tú nos has reunido, Señor, para tu gloria, Señor. Así que ayúdanos a vivir como es digno, Señor, de los redimidos. Ayúdanos a vivir como es digno de aquellos que han recibido el Santo Espíritu de Dios. Oh Señor, bendito eres tú, santo, 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 todopoderoso. Sé glorificado a través, Señor, de nuestras vidas, hasta el día en que tú nos llames y podamos estar contigo, Señor, por la obra de tu Hijo, pero también por las evidencias de tu Santo Espíritu, Señor. Oh Señor, sabemos que no hemos sido salvos por obras, pero sí hemos sido salvos también para buenas obras, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.